Bueno, acá un poco los sponsors que apoyan el evento y que hacen posible todas esas charlas y todo lo que fuimos compartiendo durante la tarde y durante esta semana. Básicamente, Entity Framework es la evolución de un framework de acceso de datos de .NET. Seguramente todos ustedes tienen experiencia usando .NET. Y bueno, la idea un poco acá es mostrar de qué trata Entity Framework. Entity Framework viene a ser la evolución o una capa de abstracción por encima de lo que estamos acostumbrados a desarrollar hace varios años, que es los modelos de ADO, Nets, conectado, desconectado. Entity Framework viene a ser una capa de abstracción por encima que nos facilita un poco lo que es el pasaje de datos a modelos u objetos. Acá tenemos un poco lo que viene a ser la diferencia entre lo que era Entity Framework, lo que es Entity Framework 6, 6.2, y lo que tratamos de marcar en esta diapositiva es entender un poco la diferencia que existe entre lo que es Entity Framework Full y lo que viene a ser Entity Framework Core. Entender un poco que no es una evolución, no es un upgrade, no es una nueva versión, sino que es un framework totalmente paralelo, que se viene manteniendo de forma paralela y viene evolucionando totalmente independiente de lo que es el framework, de lo que es Entity Framework Full, con diferentes features y con diferentes números de versiones. Muy bien. ¿Cuántos de acá utilizan un framework ORM para desarrollar sus aplicaciones? La mayoría. Perfecto. Bueno, vamos a la definición de concepto. ORM es la capacidad que tiene una aplicación, ¿sí?, de mapear entidades con sus relaciones a un modelo relacional. Esto se traduce a tablas de SQL Server, a tablas de SQLite, Oracle, PostgreSQL u otros proveedores. Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué Entity Framework Core? ¿Por qué no seguir en modelos tradicionales como era ADO? ¿Por qué no seguir haciendo y tirando consultas a SQL, tirando queries adentro de string? Bueno, algunas de las características por las cuales al utilizar Entity Framework Core nos abstraemos de todo lo que es el lenguaje base de datos, no necesitamos tener todo ese know-how de base de datos, de cómo tirar una query, cómo hacer inner joins y demás, sino que vamos a estar trabajando con un lenguaje familiar. Todo lo que hagamos va a estar adentro de C#, vamos a estar usando LINQ para hacer queries, para hacer mapeos y demás. No tenemos la necesidad de acceder directamente a lo que es la base de datos. Por otro lado, también es orientado a objetos, lo que nos da la posibilidad de hacer diseños orientados a objetos, y Entity Framework se encarga de mapear estas relaciones en la base de datos directamente, de diferentes, si tenemos herencia, esta herencia va a ser impactada en la base de datos y cuando recuperemos objetos, Entity Framework de forma inteligente nos va a devolver el tipo que nosotros persistimos. Por otro lado, y no menor, el tema de que sea tipado. Obviamente esto es estamos acá todos acostumbrados a desarrollar en C#, en .NET, estamos acostumbrados a lo que es un lenguaje tipado. Y obviamente a la hora de tirar queries, si estamos utilizando modelos como puede ser ADO, que estamos tirando queries totalmente crudas a la base de datos, perdemos un poco este power que nos da el lenguaje y estamos recibiendo set de datos sin ningún tipo. Y después tenemos que confiar en todo el mapping que hacemos. Lo que tiene como desventaja que si por un lado evoluciona la base de datos y demás, hacer después esta correlación puede generar errores. Cosa que con Entity Framework lo vamos a descubrir en el momento que estamos codeando. Además de esto, el desarrollo es mucho más rápido, mucho más ágil. Es mucho más sencillo generar un modelo de objetos, generar relaciones entre los objetos y luego estos objetos impactarlos directamente en la base de datos, o de forma contraria, tener un modelo, tener un esquema en la base de datos y este esquema impactarlo directamente y que automáticamente se generen los objetos. El desarrollo es mucho más sencillo, mucho más rápido que estar haciendo, si hacemos un cambio en la base de datos, luego hacer el cambio en el modelo nuestro y luego hacer el cambio en el mapper que se encarga de mapear dataset contra objetos. Obviamente esto genera mucha más velocidad en lo que es el desarrollo. Además de esto vamos a tener propiedades de navegación, donde vamos a poder navegar jerarquías y relaciones entre las bases de datos. Vamos a poder acceder de una tabla a una tabla hija, o vamos a poder navegar entre las diferentes tablas a través de propiedades. Y otro tema, nos vamos a abstraer totalmente del modelo. No siempre el modelo que nosotros diseñamos en objetos va a impactar
de la misma forma en lo que son las tablas, sino que podemos hacer diferentes mapping. Y esto hace que nos abstraigamos totalmente del modelo y no tengamos que estarnos preocupando si no tenemos un conocimiento excesivo en lo que es base de datos, que nos tengamos que estar preocupando de cómo diseñar una tabla, cómo diseñar una relación, sino que de esto se va a encargar totalmente Entity Framework. Por otro lado, algunas características que trae Entity Framework no son específicamente todas de lo que es Entity Framework Core. Muchas de estas características ya vienen de Entity Framework, pero sí algunas se fueron agregando en las últimas versiones de Entity Framework Core. Alguna de ellas es el Model First, donde vamos a generar el modelo primero, vamos a generar nuestras clases, nuestros objetos, y después, con un comando, lo que va a hacer este modelo se va a impactar en la base de datos automáticamente y va a generar algunos métodos que nos van a servir para controlar de qué manera se genera este modelo, donde nosotros vamos a poder tener impacto, donde vamos a poder modificarlo a mano si hay algún mapping o alguna tabla que se está generando de una forma distinta a la que nosotros queramos. Por otro lado, una característica sí que se implementó en las últimas versiones de Entity Framework Core, que es Code First, donde el camino es el contrario. Vamos a tener la base de datos, si tenemos más conocimiento en lo que es diseño de tablas, diseño de base de datos, vamos a poder diseñar la base de datos y luego a partir de la base de datos vamos a poder generar los objetos con sus relaciones. Esto obviamente ayuda a lo que nombramos anteriormente, que es la velocidad de desarrollo. Nosotros modificamos una tabla y automáticamente corremos un comando y el modelo que tenemos se actualiza. Todas las relaciones, propiedades, tipos, se actualiza. Vamos a poder mapear objetos a diferentes tablas, vamos a poder controlar el mapping y no siempre tiene que ser la relación 1 a 1, por una clase que tengamos, mapearlo contra una clase, contra una tabla, sino que vamos a poder hacer mapping cruzados y vamos a poder tener dos clases que mapeen contra una tabla o más de una tabla que mapeen contra un objeto. Vamos a poder mapear vistas, no solamente tablas, sino vamos a poder hacer mapping de vistas, donde generemos las vistas, y después las clases por separado y podamos hacer un matching entre lo que son las propiedades y los diferentes datos que devuelve esas vistas. Y además también vamos a tener mapeo de stores, vamos a poder ejecutar store procedure y vamos a poder mapear el resultado del store procedure a un objeto en particular, una clase en particular. Que de vuelta, esto nos ayuda en todo lo que es el tema del tipado y en la velocidad de desarrollo. Un poco Entity Framework Core, pensar en Entity Framework Core viene de la mano de pensar un poco en NetCore. Si pensamos en desarrollar en este nuevo framework, en desarrollar con estas nuevas características, tenemos que pensar en NetCore por detrás. Que bueno, un poco el por qué NetCore creo que ya estuvo en la charla anterior, después de un par de pruebas que mostraron la velocidad y la diferencia de performance que existe entre el full framework y lo que es NetCore. Entonces, algunas de las características rápidas de NetCore, para no repetirlas, es un framework pensado para la nube, que está diseñado para escalar y para vivir en la nube, es cross-platform, y además está pensado para prácticas modernas de software donde estamos diseñando con diseños complejos y orientado a negocios complejos. Entonces, un poco pensar en Entity Framework Core es pensar en NetCore, y viceversa, si estamos pensando en NetCore, estamos pensando en que vamos a trabajar con Entity Framework Core. Otra de las características, el framework es totalmente open source. Podemos entrar a GitHub, podemos forkearnos el proyecto, podemos clonar el proyecto y podemos ver el código cómo funciona, podemos correr el código. De igual forma, si algo no nos gusta o si no estamos de acuerdo con alguna característica o queremos proponer alguna característica, siempre tenemos la posibilidad de abrir un issue y vamos a ser escuchados del lado de Microsoft, vamos a ser escuchados y vamos a tener un feedback del otro lado donde nos digan por qué no o donde nos digan vamos a tener en cuenta esta característica porque realmente es interesante. Y, sin lugar a dudas, si se nos ocurre algo interesante que propongamos, el equipo de Microsoft directamente nos puede escuchar y podemos, en versiones previas, podemos llegar a tener esta feature implementada en el framework. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de las nuevas características que tiene Entity Framework Core 2.0. Es la última versión del framework que salió hace unos meses, fue anunciada en el Build 2017. ¿Sí? La primera característica importante es que es Net Standard 2.0. Eso significa que es compatible con todo el ecosistema de Net Standard y es compatible con otras librerías que no soportarían Net Standard hoy en día. ¿Sí? Otra característica importante es el concepto de Global Query Filters. ¿Sí? Global Query Filter es la capacidad que tenemos de decirle al sistema ORM que cuando yo hago una consulta para traerme cierta entidad,
y tengo un flag de borrado lógico, por ejemplo, un isDelete o algo similar, no me traiga esas entidades, sino que solamente traiga las que no son borradas. Antes eso lo hacíamos query por query, ahora tenemos la posibilidad de configurarla a nivel global. Esta misma característica sirve para hacer sistemas multitenant, en el cual queremos isolar las tablas y el contenido de cada tenant separado por un tenant ID o algún identificador que nos permita traer las distintas relaciones. Y además, bueno, otra vez este gráfico un poco mostrar lo que nombré al principio, que quede claro la diferencia en la evolución que tiene Entity Framework 6, Entity Framework Full por un lado y Entity Framework Core. Cómo han empezado, cómo se desprendieron y empezaron a evolucionar por separado. En las primeras versiones, o hace ya no mucho tiempo, a la hora de elegir, era, bueno, ¿en qué empezamos? Entity Framework Core, Entity Framework Full. El primer problema que teníamos, o la primera cuestión que surgía, era las diferencias de características. Teníamos muchas características que estaban implementadas en lo que era la versión Full y que no estaban implementadas en la versión Core. Algunas características como lo que es mapeo de relaciones mucho a mucho. Queríamos hacer una relación mucho a mucho y realmente la complejidad o la claridad a la hora de implementarlo no era la mejor. Bueno, eso fue cambiando y con el avance de las versiones la cosa se invirtió, de hecho, y podemos ver que sí, hay algunas características que no tenemos implementadas en lo que es la versión Core, pero además de eso tenemos muchas características nuevas que se están implementando en la versión Core y que no son contempladas en lo que es en la versión Full. Esto hace que la madurez de la versión Core, de Entity Framework Core, sea mucho mayor a lo que es la versión. Y estas características, en su mayoría, son características que están pensadas 100% en lo que es performance, 100% en lo que son aplicaciones escalables, en lo que son mapeo a diferentes tipos de bases de datos, a diferentes modelos. Bueno, ahora vamos a ver algunas demos de algunas de las características y cómo implementarlas. Vamos a ver cómo sale esto. ¿Lo probaste antes, Germán? Obvio. Ok. Bueno, vamos a hacer unos 10 minutos de demo. ¿Cuál es el objetivo de estas demos? Es mostrar un nuevo proyecto en ASP.NET Core, agregarle Entity Framework Core, configurar el contexto, hacer la migración inicial, agregar un par de propiedades y hacer una migración de actualización. Luego de que hacemos eso, vamos a poder consultar las entidades y devolverlas por una API. Viendo un poco cómo es Entity Framework, ASP.NET Core, tenemos un proyecto startup. No sé cuántos de ustedes tienen experiencia en ASP.NET Core. Bueno, algunos, perfecto. Para los que no tienen experiencia, ASP.NET Core tiene una clase startup y dentro de esa clase startup tiene métodos que se llama configure services y add services. ¿Por qué hace esto? Por default, ASP.NET Core utiliza un inyector de dependencia. Entonces, cuando nosotros hacemos el bootstrap de nuestra aplicación, tenemos que decirle cuáles son las dependencias que va a utilizar. La primera línea que tenemos del Configure Services es decirle a ASP.NET Core, muy bien, vas a utilizar un Database Context. Ese Database Context va a ser persistido en una base de SQL Server y vamos a obtener el Connection String desde la propiedad de default. Otra característica de ASP.NET Core es que las settings de webconfig ya no sirve más. Nos migramos a un archivo de settings de tipo JSON, como estamos acostumbrados en otros lenguajes. Tiene una clave que se llama Connection Strings. Dentro de esa clave que se llama Connection Strings hay una que llamamos Default y en la Default configuramos la Connection Strings a la base de datos. Muy bien. Una vez que agregamos el SQL Server, vamos a ver cómo es que tenemos compuesto o cómo es crear un DB Context. ¿Sí? El DB Context heredamos de la clase DB Context y agregamos un constructor que tiene los DB Context Options. Con los options nosotros vamos a poder sobreescribir otras funcionalidades que tenemos desde la clase Startup. Como un pequeño ejemplo, vamos a crear una clase evento que le vamos a persistir. Evento por default tiene un ID, que es del tipo integer.
Entity Framework Core como convención toma que los IDs son primary keys y son identity de la tabla principal. Tenemos un título del tipo string y una fecha datetime y un string del lugar. O sea, vamos a saber cuál es el nombre del evento, cuándo se va a hacer el evento y dónde se va a hacer el evento. ¿Sí? Una vez que tenemos las entidades definidas y decimos, ok, estoy satisfecho en este momento con lo que tengo, vamos a usar el NuGet Packet Manager y vamos a agregar una nueva migración. Los comandos de agregar migraciones, eliminar migraciones y actualizar base de datos son los mismos comandos que estamos acostumbrados a usar en Entity Framework. Entonces hacemos una migration, vamos a ponerle que esta es la migración inicial. Hay una pequeña diferencia entre lo que son las migraciones del viejo Entity Framework y del nuevo Entity Framework Core. Si ustedes recuerdan, las migraciones del viejo Entity Framework, ¿sí?, tenían una especie de hash de cómo estaban formadas tus entidades y tus tablas. Y en base a ese hash sacaba las diferencias para saber qué tenía que agregar y qué tenía que quitar. Ahora, el nuevo Entity Framework Core agrega unas características que se llaman snapshots, en lo cual cada vez que se genera una nueva migración se crea un snapshot y cuando se quiere agregar la próxima migración lo que hace es compara tu modelo actual con el modelo de snapshot. Entonces, de esa forma, entiende qué propiedades tiene que agregar o qué propiedades tiene que eliminar. ¿Sí? Bien, vamos a quitar esta migración porque es incompleta. No agregué el DB-set en el DB-context. ¿Sí? Si no, nunca va a entender qué quiere hacer. Agregamos un DB-set, el tipo es evento, misma API que estamos acostumbrados a Entity Framework 6. ¿Sí? Compilamos y ahora sí, vamos a hacer la migración. Muy bien. Ahora cuando vamos a hacer la migración está separado en dos, en un método up y un método down. Esto es como cualquier otro framework que estemos acostumbrados, como por ejemplo el de Ruby on Rails, donde Rec tenía métodos para hacer un upgrade de la base de datos o para hacer un rollback de la base de datos. Una vez que tenemos la migración creada, lo que podemos hacer es ir a la línea de comando y ejecutar un update database. El update database automáticamente va a tomar las migraciones pendientes de ejecución y la va a aplicar en la connection string de nuestro proyecto. Muy bien, la connection string fue aplicada. Si ahora vamos a nuestra nueva tabla que se llama netconf, vamos a ver que hay una nueva tabla de eventos y en esa tabla de eventos vamos a tener dos columnas que es ID y título. ¿Sí? Próximo paso, vamos a agregar un poco más de inteligencia a nuestro modelo y vamos a decir que cada evento tiene asistentes y al final de esto vamos a mostrar cómo hacer un query de la tabla de eventos que incluyan sus asistentes. Vamos a ir acá. Vamos a agregar un par de properties. String lugar. Y una nueva property que se llame asistente. No es necesario ahora usar lo que se llamaba el eCollection, que antes usábamos en Entity Framework común. Ya ahora con un i enumerable, el framework entiende que es una relación unos a muchos. Asistentes. ¿Sí? Nuestro asistente tiene como primary key el número de documento, un nombre y un apellido. ¿Okay? Compilamos. Vamos a hacer la nueva migración. Agregamos asistentes. Perfecto. Y vamos a hacer un update de la base de datos. Muy bien. Vamos a ver que primero la migración nos agrega las columnas que nos faltaban, nos crea la nueva tabla de asistentes y nos crea las foreign keys que tenemos de la tabla de eventos a la tabla de asistentes. ¿Sí? En la base de datos, si refrescamos, vamos a tener la tabla asistente y la tabla de eventos. Perfecto.
Como último, vamos a implementar nuestra API, nuestro controlador, para poder crear distintos asistentes, para crear un evento y para registrarlos en la base. Otra característica importante del nuevo Entity Framework Core es que todos los métodos, o en mayoría, casi todos los métodos son asincrónicos. Eso significa que no me bloquea el thread que maneja request, sino que lo deja disponible para poder atender otros pedidos. Vamos a agregar el context por medio de inyección de dependencia. Vamos a guardarlo en una variable. Y en el método get vamos a hacer que es un async y async result. Y async result con esto alcanza. Y vamos a hacer lo siguiente. En este método vamos a traer todos los eventos que haya en el sistema. Entonces vamos a hacer context, eventos. Vamos a agregar también las personas, con lo cual vamos a hacer, primero vamos a agregar la referencia al include, x.asistentes, y el último método que es toListAsync. De esta forma le decimos al framework que, vamos a retornar un OK, y una wait. De esta forma le decimos al framework que la llamada a la base de datos va a ser asincrónica. ¿Sí? Y me está faltando algo. No me está faltando nada. Y ya que estamos, implementamos la posibilidad de agregar un nuevo asistente y un nuevo evento. A esto vamos a ponerle API/asistentes. Vamos a hacer un context.asistentes.addAsync del modelo. Y async result. Y esto es async. Perfecto. Y vamos a guardar los cambios con save changes async. ¿Sí? Insertamos el await. Y por último, vamos a agregar la posibilidad de agregar un nuevo evento. Crear evento. En inglés sale. Vamos a agregar un evento. Y vamos a hacer eventos. Async model, save async changes. Compilamos. Estas líneas rojas son muy interesantes. Perfecto. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que nos falta que sea el tipo task. Como cualquier método sincrónico. Seguimos compilando. Le vamos a decir que torne un OK vacío a un model. Seguimos compilando. El otro muchacho. OK, model. Muy bien. Esperen un segundo. Esto cambió en el framework 2. Vamos a poner del tipo object result. Ahora sí. Ahora sí. Y ahora sí. Bien, vamos a dar play. Y vamos a abrir nuestro Postman. Y vamos a crear un evento, vamos a crear un asistente y vamos a traerle el listado. ¿Sí? Damos play. ¿Cuánto estamos, Ger? Bueno, perfecto. Estamos iniciando la aplicación. La aplicación nos dice cuál es la IP. Copiamos la IP. Inicialmente no nos devuelve ningún evento. ¿Sí? Así que vamos a crear uno nuevo. API evento. Vamos a poner que el body es del tipo application.json
y vamos a continuar. Vamos a poner que el título es NetConf 2017. El lugar es Avenida Antártida 1057 o algo así. Y la fecha, esto va a estar interesante, es 2017 del 10/26. Vamos a lanzar el pedido. API eventos. Un segundo. Post API varios. Muy bien, vamos a lanzar el pedido. Y ahí vemos que nos creó el evento sin ningún asistente. Si lanzamos el primer pedido para obtener los eventos con los asistentes, nos va a decir que no va a haber ninguno. Ojalá. Bueno, algo interesante, tenemos la consola para saber dónde es que se murió el sistema. Invalid Object Name Asistentes. Vamos a quitarlo por ahora. No sé por qué está tirando este error en este momento. Y no quiero hacerles perder tiempo en la demo. Le damos play de nuevo. Muy bien, ahí nos trae los eventos, ¿sí? Y por último, para crear un asistente, vamos a... Por un momento el routing no está funcionando, así que vamos a hacer un pequeño hack. Vamos a activar uno y activar el otro. No hagan eso en sus casas. Así que nada, ahora vamos a crear un asistente para el evento y vamos a poder obtener toda la información que necesitamos. Documento 232752. Vamos a poner que es Gabriel y mi apellido Barzola. Nombre y apellido. Vamos a lanzar el pedido. Nos va a crear el asistente. Pero, che, hoy no tenemos una suerte, ¿eh? ¿Saben qué es lo que pasó? No ejecuté el último update. Sí lo ejecuté. Bueno. Estoy transpirando, ¿eh? A ver, vamos a probar eso. Muy bien. Sí. Gracias. Están atentos. Eso es muy bueno. Se lleva premio el muchacho. Un chocolate al final de la charla. Ahora sí vamos a poder crear nuestro asistente y vamos a poder traernos los eventos con los asistentes. Si ejecutamos el próximo, ya nos creó el... Si ponemos un apellido correctamente, ya nos creó la persona, el asistente, perfecto. Y por último, vamos a traernos los asistentes que tiene el evento. Ya me acordé. Si ahora nos vamos a hacer el get, vamos a ver que todavía no tenemos ninguno porque no se los asignamos. Y bueno, eso es todo por ahora. Las demos ya estamos terminando. Vamos a pasar a la PPT. Un ejemplo de lo que es implementar Entity Framework, como vieron, sin ningún tipo de conocimiento de base de datos, pudimos generar las tablas a partir de un modelo, a partir del conocimiento que tenemos como desarrolladores, que es codear clases a lo que estamos acostumbrados, codear relaciones,
Y a partir de eso pudimos generar registros, generar las tablas, generar registros y consultarlos. Además, vemos el poder y la velocidad de desarrollo que tiene. Obviamente, a medida que los sistemas escalan y que los modelos se vuelven más complejos, necesitamos cierto conocimiento de base de datos, necesitamos conocimiento para entender la performance de las queries o si los modelos que se están generando por detrás realmente son performantes para las queries que queremos hacer. Pero en primera instancia, como desarrolladores, podemos generar modelos, podemos generar aplicaciones que consulten base de datos, que actualicen base de datos, que eliminen registros sin ningún tipo de conocimiento de esta. Para terminar, tenemos algunas características de lo que es Entity Framework Core en la versión 2.1. Actualmente está en la versión 2.0, la versión 2.1 que se viene antes de fin de año. Con unas cuantas características, algo de lo más interesante, no sé si están viendo ahí qué es lo más interesante que les parece. A mí particularmente, ver ahí CosmoDB Provider en el medio me resulta bastante significativo. CosmoDB, si pensamos, no estamos hablando de un modelo relacional, y de repente estamos pensando en Entity Framework, estamos acostumbrados ya desde hace años, desde que existe Entity Framework, a utilizarlo sobre modelos relacionales, a diseñar modelos relacionales y que los diseños que hacemos impacten sobre bases de datos SQL, sobre bases de datos Oracle. Así que algo importante para entender o para ver esta característica que dijimos de que es un framework pensado para escalar, un framework pensado en la nube, de repente ver que se está anunciando que vamos a tener un provider que va a soportar una base de datos como es un provider como es CosmoDB, que es algo de lo más potente y de lo más significativo que Azure tiene hoy en día para aplicaciones de grande escala y con alta disponibilidad. Es súper interesante y es súper interesante de ver hacia dónde va Entity Framework y el futuro que nos espera, que realmente nos estamos despegando lo que siempre se prometió, lo que siempre se comentó en Entity Framework, de la capacidad de migrar de base de datos, de diseñar un modelo, tener una abstracción del modelo de la base de datos y poder migrar entre diferentes bases de datos sin necesidad de tocar ninguna línea de código, algo que hasta el momento nunca hicimos. Hasta el momento diseñamos sobre base de datos SQL y las aplicaciones morían sobre SQL. A lo sumo, si a alguien se le ocurría cambiar de SQL a Oracle, pero el futuro nos marca de que realmente nos estamos despegando de esto, de que todos los sistemas, los diseños se están orientando a bases de datos no relacionales, se están orientando a otros modelos que no sean el relacional, y Entity Framework marca esta tendencia o se sube a la ola de esta tendencia y anuncia una feature importante, como me parece que es la de CosmoDB Provider, entre tantas otras que no las vamos a enumerar todas. Pero bueno, me parece importante nombrar esto para entender el futuro o el camino que está marcando Entity Framework y saber el soporte que vamos a tener. O sea, saber que ya ahora utilizar o implementar Entity Framework sobre nuestras aplicaciones. Si lo estamos implementando hoy en Entity Framework Core, no estamos pensando solamente en una base de datos relacionales. Estamos pensando que de acá a un futuro no demasiado lejano vamos a poder soportar otros modelos diferentes al que venimos acostumbrados. Y eso es todo, chicos.